Bueno, muy buenas tardes. A veces muy presente por toda la complejidad y las situaciones que se viven en esta área. Para hablarnos del proyecto hemos invitado a la coordinadora Regina Martínez Casas, quien nos dirá algunos rasgos generales y propósitos de este proyecto. Muchas gracias, Regina, por estar aquí. Bueno, pues en primer lugar, gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias a Mónica por su invitación y por haber coordinado dos de los objetivos de este proyecto. Como ella ya mencionó, se trata de un gran esfuerzo de investigación cognitiva, interdisciplinaria e interinstitucional. Se trata de un gran esfuerzo de investigación interdisciplinaria, interinstitucional, que convocó a más de 140 colegas de 6 centros públicos de investigación del CONACYT y 2 instituciones en Guatemala para hacer un diagnóstico lo más amplio y comprensivo de esta región que para México es una región, como ya señalaba la doctora Toussaint, frecuentemente olvidada, aunque cuando hay algún tema candente todos los ojos voltean a mirarla, pero es también el vínculo de comunicación con el resto de Centroamérica y eventualmente con América Latina. Entonces, la intención de hacer este diagnóstico de las sinergias y las interacciones que se han entretejido entre el sur de México y el norte de Centroamérica tiene varios fines. Uno, verlo efectivamente como un proceso regional que está separado, y ya nos platicarán de eso las colegas, de forma relativamente accidental por fronteras geopolíticas, pero que funciona en términos orgánicos como una región para temas como el mercado laboral, el comercio y ahora vemos también para el tránsito de personas. Pero también se trata de una región históricamente empobrecida y con grandes carencias de todo tipo y que por lo mismo la vuelve muy importante en términos de un diagnóstico que nos permita proponer políticas públicas de desarrollo que no solo se finquen en el sur de México, sino que traigan consigo también el desarrollo de los países del norte de Centroamérica. Esta colección Región Transfronteriza México-Guatemala tendrá por lo menos una docena de títulos, pero como ya mencionaba la doctora Toussaint, los 2 primeros ella los coordinó y es muy importante, además me parece muy simbólico porque nos marcan todo lo que tiene que ver con el contexto histórico de cómo se ha tejido la región, y ninguna de las investigaciones que se han hecho a nivel sincrónico tendría sentido ni capacidad de explicación sin este marco explicativo de orden histórico. Así es que yo estoy personalmente muy agradecida porque estos son los primeros títulos que se publican y de manera particular con el esfuerzo que coordinó la doctora Toussaint con los colegas que participaron en él, porque nos permitió al resto de los investigadores que no trabajamos procesos de tipo histórico poder entender mucho mejor en este horizonte más amplio de tiempo cómo se ha construido esta región que requiere de la atención de todos, no solo de quienes toman decisiones, sino de la sociedad en su conjunto, o si no seguirá siendo esta región muy pobre y potencialmente explosiva en el contexto internacional. Muchísimas gracias y le dejo la palabra a quienes van a presentar estos 2 primeros títulos de la colección. Muchas gracias, Regina. Y para seguir el enfoque histórico, empezaremos cronológicamente. Entonces le daremos la palabra a Eva Leticia Orduña, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, que nos va a hacer favor de hablar sobre el libro que exactamente hace un recuento histórico de 2 siglos, un poquito más, sobre las relaciones de México con Guatemala y Belice, entendiendo esto como una región transfronteriza compleja. Gracias, Eva. Gracias y buenas tardes a todos, a todas. Muy agradecida y sobre todo muy complacida, con mucho gozo de poder estar aquí para hablar de este libro, que realmente tuve una tarea muy fácil, muy agradable, porque precisamente es un libro con grandes cualidades. Bueno, el libro México, Guatemala y Belice, 3 caras de una historia fronteriza, siglos XIX y XX, realizado por Mónica Toussaint y Marisol Garzón.
Lo que quería hacer primeramente es enmarcarlo dentro de este gran esfuerzo que ya nos relató Regina. Pero bueno, hablando específicamente de este libro, en él van a encontrar los principales acontecimientos de las relaciones históricas de México con Guatemala desde la consumación de la independencia en 1821 hasta la primera década del siglo XX, hasta la primera década del siglo XXI, desde 1821 al siglo XXI. Y bueno, los acontecimientos, procesos, son presentados cronológicamente en apartados separados, en los que se señala en primera instancia el año en que sucedieron y seguidos por un título. Ahorita me voy a referir al título, pero bueno, quisiera como esquemáticamente que pudieran ver a lo que me estoy refiriendo, que es el año, el título y un apartado en donde se describe el acontecimiento, el proceso. Este libro es un libro de divulgación dirigido a un público amplio, pero cuando digo amplio es verdaderamente amplio. Me explico. Tenía yo el libro en casa y mi hija, que está cursando segundo de secundaria, me dijo: este libro me gustó porque en él se puede ver lo que pasó en cada año. Entonces, la verdad es que su comentario hizo como que se abriera más mi perspectiva, porque también pensé, es cierto, puede ser incluso un material de apoyo para niveles de formación de secundaria, de bachillerato, y especialmente por la claridad que son presentados los acontecimientos. Pero no nada más esto, porque es sí un libro de divulgación, pero la calidad de la información hace, en mi modo de ver, que también pueda ser incluso consultado por especialistas, para que estos especialistas puedan tener una como guía. O sea, tal vez en este año ellos sí conocen lo que sucedió, pero necesitan tener como una guía de actores, documentos, porque además está muy bien documentado el texto. Y también creo yo que lo que se presenta aquí para un especialista también representaría como una posibilidad de identificar líneas de investigación a largo plazo que pudieran desarrollarse. Entonces, bueno, esta sistematización se realiza de una manera muy adecuada, muy concisa e incluso didáctica, como ya me he referido. Y lo que quisiera resaltar de las autoras es la capacidad de síntesis. O sea, en menos de 160 páginas nos señalan de una manera muy seria 200 años de la historia de la región fronteriza. Entonces, bueno, les platicaba un poco de estos títulos que a mí también me sorprendió. O sea, hablo de la capacidad de síntesis en relación con la confección de los apartados, pero la elección de los títulos también representa esta capacidad de síntesis, porque identifiqué como dos tipos de título: los que podría llamar como título resumen y los que crean una expectativa. En los títulos resumen, pues nos dan como lo sustancial de la información. Por ejemplo, en la página 31, es 1932, fracaso de los acuerdos en materia de límites entre México y Centroamérica. Si me lo permiten decirlo así, ya nos contaron el final de la historia. O sea, ya nos dieron la información sustancial, fracasaron y ya sabemos exactamente, ya sabemos lo que pasó, y al leer el párrafo correspondiente podremos informarnos de los detalles, nombres, fechas, actores importantes, pero bueno, la información sustancial ahí está con solo leer el título. Una como variante de este resumen título son los títulos que ligan acontecimientos, que dan cuenta como del desarrollo de los acontecimientos. Y aquí podemos verlo en la página 25 y 26, 1825, acuerdo de Soconusco por tropas guatemaltecas. Ese es un párrafo, y el siguiente párrafo, acuerdo de neutralidad sobre el Soconusco. Entonces, aquí, con el simple título ya tenemos idea del proceso que se
fue desarrollando alrededor, y los que creo que crean una expectativa o una curiosidad. Tengo aquí un ejemplo, en la página 29, es 1831, organización de un contingente militar para incursionar en Guatemala. Entonces, bueno, a través de este título no sabemos cómo se desarrolló el contingente ni qué resultado tuvo, pero sin duda tendremos el deseo de saber qué pasó. Entonces, creo que precisamente la elección de este título, creo yo que es como una gran habilidad de las autoras de sintetizar la síntesis, si se pudiera utilizar esto. Bueno, una parte importante, a mi modo de ver también del texto, es que contiene fotografías, mapas y otro tipo de imágenes. Entonces, estas imágenes creo que dan dinamismo y humanismo, porque no lo van a ver desde allá, tal vez lo ven como muy lejos, pero por ejemplo, aquí tenemos la foto de Matías Romero, un actor importantísimo al que se alude frecuentemente en el texto. Entonces, bueno, aquí ya podemos ver, es lo que señalo que da humanismo al texto. Y bueno, todas las imágenes realmente son muy valiosas, pero vemos aquí, me dicen cuando vaya a tener que terminar, porque me voy a picar, esta foto de los refugiados guatemaltecos también no solamente nos hace ver como que la historia no es nada más una sucesión de acontecimientos, sino que es hecha por seres humanos y bueno, en este caso es sufrida por seres humanos. Entonces nos da como una visión más humana de lo que está sucediendo. Y las imágenes, aunque facilitan la lectura y la hacen como más placentera, más agradable, no son adornos, o sea, no son simplemente adornos, sino que fueron seleccionadas para dar cuenta, para confirmar, para consignar, para complementar lo consignado en el texto, y fueron insertadas en plena concordancia con el texto. Entonces, esto también habla de un trabajo de investigación de fondo. Ahora quisiera referirme un poco a la redacción. En términos integrales, les podría decir que es una redacción fluida, impecable, sencilla. Y esta característica de sencillez es especialmente importante en un texto de divulgación. Pero la lectura es muy agradable en general y se hace uso en la introducción incluso como de figuras literarias. Creo que este uso de figuras literarias no es nada más útil en relación con lo placentero de la lectura, sino que pienso que también dan cuenta de una estrategia metodológica. Por ejemplo, en relación con las caras a las que se alude en una parte del título del libro, 3 caras de una historia fronteriza, se señalan, tienen 3 caras porque cada país tiene su rostro específico, sus rasgos particulares y sus propios intereses, página 9. Pero también porque en el amplio periodo aquí reseñado hay momentos en que esas relaciones pueden ser representadas con distintas máscaras o ilustradas con las máscaras que se representa al teatro griego. Entonces, creo que esta es una aproximación metodológica porque las autoras logran reseñar los momentos y las formas en las cuales los 3 países presentan estas máscaras. Pero lo que es muy importante, también nos muestran lo que hay detrás de estas máscaras a través de la investigación de fondo que se hace. Y también me quiero referir a lo señalado con la técnica del puntillismo en la página 10, y se señala, los asuntos que incluimos son como esos pequeños puntos que utilizan los pintores especializados en la técnica del puntillismo, cuyos cuadros podemos comprender nítidamente solo si los vemos a cierta distancia. De igual manera, cada punto nos ofrece una información, un momento de esas relaciones, pero el panorama general, las altas y las bajas, la línea evolutiva del desarrollo de esas relaciones,
Solo podemos comprenderlos completamente al leerlos todos, al observar el conjunto. Entonces, bueno, lo expuesto aquí, plasmado de una manera muy bella, creo que coincidirás conmigo, también da cuenta de la metodología empleada por las autoras, porque cada uno de los párrafos fue confeccionado precisamente para que el lector pudiera tener datos concretos del acontecimiento que se estaba desarrollando, lo cual tiene un valor en sí mismo. Pero la inclusión de cada acontecimiento también fue decidida en función de ofrecer un panorama histórico integral e integrado, lo cual sin duda fue conseguido. Entonces, bueno, este es un texto de divulgación, pero con un trabajo de investigación de fondo, o sea, no es nada más la inclusión de los acontecimientos, sino que el identificar estos acontecimientos también requiere un trabajo previo de investigación sólido, profundo, también podemos darnos cuenta que las autoras tienen habilidades, conocimientos en materia de metodología por la claridad y el orden de la presentación de los acontecimientos. Estos conocimientos amplios a los cuales me he referido también se ven reflejados en el hecho de que dentro del estudio se haya incluido a la región que vincula Quintana Roo con Belice, porque en los estudios que se han realizado en la materia, esto no es realizado, sí, o sea, por lo general se ignora a Belice dentro de las regiones, los estudios de la frontera sur de México. Entonces, bueno, a mi modo de ver, esto también es un gran mérito del texto. Sí, bueno, entonces voy cerrando ya. Un punto importante dentro de las relaciones fronterizas y que son reseñadas en el libro son los convenios y los acuerdos que se han realizado normalmente bilaterales entre México y Guatemala o México y Belice, y dan cuenta del desarrollo histórico que se ha realizado, pero también dan cuenta de procesos que se han realizado al interior de los países que están relacionados con las relaciones fronterizas. Podemos ver los tratados de límites, los acuerdos de paz por medio de los cuales se dio fin a la guerra guatemalteca, los relacionados con el retorno de México hacia Guatemala de los refugiados, por ejemplo, y específicamente, con esto cierro, los convenios de colaboración reflejan el rostro positivo de las relaciones a los que también se alude en la introducción y nos hacen ver la cantidad y la variedad de asuntos que los tres países han tenido en común a lo largo de la historia y la evolución que han tenido estos asuntos. Nos hacen ver también la importancia actual y crucial que tiene la región fronteriza al considerar temas como el narcotráfico, la seguridad, los desastres por fenómenos naturales, la migración y la cooperación en materia de justicia. Entonces, bueno, en suma, creo que este libro, esta obra, tiene todos los elementos para convertirse en un libro de colección dentro de la biblioteca familiar y también constituye un valioso aporte para los especialistas. Muchas gracias. Muchas gracias a Eva Orduña por la presentación de este texto y le damos ahora la palabra a Ana Covarrubias, profesora investigadora del Colegio de México. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica, por la invitación a presentar este libro el día de hoy y a ustedes por estar aquí con nosotros. Yo coincido con todo lo que dijo Eva sobre el libro en términos de que, primero que nada se trata de un libro de difusión, pero es un libro que está muy bien escrito, digamos, se va entretejiendo una historia entre los países centroamericanos y México. A mí me toca todo Centroamérica, momentos de una historia que nos une 1960-2018.
Entonces, en efecto, con este formato que Eva ya muy bien nos describió, se van entretejiendo las historias de México con Centroamérica, de México con los países individualmente y también un poco entre ellos. Entonces son como muchas historias que uno va encontrando a lo largo del libro. Repito, muy bien escrito, muy claro, digamos, una leída muy fácil. También en términos de su calidad como libro de difusión, nos decía Eva, es para público en general y también para especialistas, sí. Se vuelve un instrumento muy útil para el especialista para decir, si yo me acuerdo que esto pasaba, pero ¿cuál era el contexto? ¿En qué momento por fin pasó? ¿Quiénes eran los autores que estaban involucrados? Etcétera. Todo eso lo encontramos. Entonces sí es un punto de referencia tanto para un público en general que quiere aprender sobre el tema, como para el especialista que quiere el detalle, que se le olvida la fecha, etcétera. Entonces creo que es muy, muy importante decir que como un libro de difusión, este libro cumple por mucho su cometido. También nos da una visión general más de la política exterior, pero también, un poquito menos, de las relaciones bilaterales. Lo que conocemos más es la política que México emprende hacia estos países, ¿no? Y eso es lo que es realmente interesante. Y otro punto que quiero también subrayar mucho es que llegue hasta 2018. Como bien lo dijo Mónica y lo repitió Regina, Centroamérica muchas veces es una región olvidada por los mexicanos, excepto cuando pasa algo y entonces Centroamérica se incendia y entonces ahí estamos nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de que llegue hasta el 2018 nos hace pensar de una manera muy interesante qué pasa cuando esa crisis centroamericana no es tan evidente, ¿no? El libro nos describe perfectamente todo lo que sucede en el conflicto centroamericano de los 1970, de los 80, cómo reacciona México, qué es lo que se hace, etcétera, pero sigue, ¿no? Entonces normalmente uno se queda con ese momento, el gran momento de la política exterior que es contadora, y después pues ya no sabemos mucho qué pasó, pues es que realmente no pasó nada, y sí pasan cosas, a lo mejor no de la magnitud que pasaron en los 70 y en los 80, pero pasan cosas y es muy valioso llegar hasta el día de hoy, porque nos permite también ver con una perspectiva histórica qué va cambiando en la política exterior de México y finalmente qué es lo que le interesa a México en términos de la región centroamericana. Entonces, para decirlo brevemente, recupera momentos clave de la historia en la relación bilateral y actualiza. Y aquí, y habiendo dicho lo que he dicho de la posición de México respecto al conflicto centroamericano en los 70 y 80 del siglo XX, es muy interesante cómo lee uno el libro todo seguido, ¿no? Es muy fluido, se puede leer muy bien. Ve uno todo lo que México hizo en términos de apoyar a la guerrilla salvadoreña, a la guerrilla nicaragüense, al gobierno sandinista original, en fin, ¿no? Todo lo que hace México en los 70 y los 80, cómo realmente le preocupa el vecino, no solo por el vecino, obviamente hay un interés egoísta que es la seguridad de la frontera, pero hay razones para estar en Centroamérica. Y uno continúa leyendo y encuentra otros esfuerzos de la política exterior de México mucho más actuales respecto de la región. Entonces, yo lo que me quedó como muy claro es que hay, digamos, una división, ¿no?, entre la política muy activa de México, que siempre es reactiva, y la política menos activa, que es propositiva. Entonces uno puede contrastar de manera muy interesante estas dos posiciones de México y hacerse una pregunta muy válida: ¿por qué cuando México reacciona tiene una política relativamente exitosa? ¿Y por qué cuando propone no pasa nada? ¿No? Reaccionamos muy bien con Contadora, se hizo el grupo de Contadora, se trató de llegar a la paz en Centroamérica con el apoyo mexicano, venezolano, panameño y colombiano, muy importante. No se firmó el acta de Contadora, pero se lograron muchas cosas, ¿no?, como poner los puntos de discusión sobre la mesa, reunir a los países centroamericanos, ver cuáles eran los problemas limítrofes, etc. Y bueno, es reactiva, ¿no?, porque sucede, viene la guerrilla en Centroamérica, la frontera está un poco en riesgo y entonces México reacciona a un gran evento.
Y después propone diferentes proyectos, ¿no? Sin que haya una crisis evidente en Centroamérica, como es el Plan Puebla-Panamá, el proyecto Mesoamérica y el Fondo Yucatán. Y en estos casos se parte, sí, del reconocimiento de la experiencia histórica, supongo, de que Centroamérica importa porque lo que pase allí puede afectar a México. Y sin embargo, estos proyectos, que son mucho más propositivos, no prosperan de manera muy importante. Eso no lo analiza a detalle el libro, pero digamos, uno sabe que ni con el Plan Puebla-Panamá, ni con el proyecto Mesoamérica, ni con el Fondo Yucatán logramos realmente influir de una manera decisiva en Centroamérica para ayudar al desarrollo social, al desarrollo económico, a la estabilidad política, nada de eso, ¿no? Entonces, le hace a uno preguntarse, bueno, ¿será que la política de México es muy paternalista y los centroamericanos no están de acuerdo con ello? ¿Será que México realmente funciona mejor cuando tiene que reaccionar por una emergencia que cuando tiene que proponer algo? ¿Será que los países centroamericanos prefieren negociar finalmente cuando no hay una crisis con Estados Unidos que con México? Es decir, nos da muchas hipótesis de trabajo, ¿no? Pero también esto es muy importante porque nos permite tratar de ver al hoy Plan de Desarrollo Integral con ojos un poco críticos, ¿no? Ya tenemos Plan Puebla-Panamá, Proyecto Mesoamérica, Fondo Yucatán. ¿Qué va a pasar con el Plan de Desarrollo Integral? Centroamérica está en una situación sumamente lamentable, eso lo sabemos, pero no es una crisis que realmente hoy por hoy, o todavía, ¿no? Quizá por el fenómeno migrante sí, pero no es, digamos, lo que sucedió en los 80, en donde había guerrillas, en donde había pleito ideológico, en donde había muchas otras cosas, ¿no? Entonces, viendo todo esto con la perspectiva histórica que da el libro, es muy interesante plantearnos qué puede pasar con el Plan de Desarrollo Integral. Ya me quedan nada más 2 minutos, nada más subrayar 3, gracias. Subrayar algo que también dijo un poco Eva, pero que me parece sumamente importante. También nos da una relación no solo entre países, sino entre élites gobernantes y entre ciudadanos. Entonces resalta mucho el valor del individuo. Tenían que ver si era López Portillo o si no era López Portillo. Tenían que ver si era el canciller Castañeda, tenían que ver si era el embajador Iruegas en Nicaragua o en El Salvador como encargado de negocios o como lo que fuera. Sí hay un contacto que es no México hizo tal o México hizo lo otro. No, atrás de eso siempre hay alguien que diseña una política. Y esto es muy interesante porque da una visión muy amplia de lo que son las relaciones internacionales y la política exterior. No es que México decida algo, no es que el canciller se lo propuso al presidente y al presidente le pareció muy buena idea, o el presidente decide que esa es la política a seguir. Entonces, eso creo que también es muy valioso en el libro. Individuos para bien y para mal, no nada más para bien, a veces también para mal, pero son individuos, ¿no? Entonces, no hablar de México necesariamente creo que es también muy valioso, y resalto mucho, por ejemplo, el esfuerzo que se menciona en el libro de esta agrupación que todos conocemos como las patronas, ¿no? Que dan de comer y de beber a los migrantes que van en el tren que se llama La Bestia. Y finalmente, ¿qué faltó? Siempre hay algo que falta en un libro, no porque las autoras sean malas, ni mucho menos, ni mucho menos, pero siempre nos falta algo porque es imposible cubrir todo. Bueno, lo que a mí me faltó un poquito fue más una visión del sur hacia México. Me queda muy claro cómo veía México hacia el sur, cómo actuaba, con quién se vinculaba, pero y Guatemala, y Honduras, y Costa Rica, y los sandinistas, ¿no? Como que esa contraparte me faltó mucho, porque no hay mucho sobre sus percepciones o sobre las posiciones de México. Por ejemplo, quién y por qué, cómo se diseñaban esas políticas hacia México, ¿no? ¿Cuál era la percepción del vecino del norte de ellos, ¿no? Eso también es muy importante y eso no lo tenemos, ¿no? Tenemos al individuo aquí en México, tenemos a menos individuos en Centroamérica y no tenemos el cálculo que hacen en Centroamérica para estar de acuerdo o no con la política de México. De la parte mexicana hacia los países centroamericanos queda clarísimo, ¿no? Que si el embajador, que si el canciller, que si el presidente, que si el problema era los refugiados y que no había el estatus de refugiado y ahora qué hacemos, y entonces las Naciones Unidas, etc.
pero nunca sabemos, por ejemplo, cuál era la posición de Guatemala respecto de todo esto. Y sabemos, bueno, por otros trabajos de las mismas autoras, que por ejemplo el ejército guatemalteco violaba las fronteras y se metía al territorio mexicano sin problema, ¿no? Y sabemos que los sandinistas apoyaban la posición mexicana y que la guerrilla salvadoreña apoyaba la posición mexicana y que el gobierno salvadoreño nos odiaba, pero eso es de lo que sabemos como en general. Y en esta historia como más social y más a niveles bajos de una relación entre países, eso fue lo que nos faltó. Pero por todo lo demás es una lectura muy recomendada. Muchas gracias. Muchas gracias a Ana Covarrubias, porque además me va a dar pie para decir algunas cosas. Bueno, primero que para mí, para Marisol y para Guillermo, pues fue una gran oportunidad y ha sido todavía, porque no hemos concluido, una gran oportunidad participar en este proyecto. Con Marisol, como decía al inicio, entre ellos estuvimos elaborando este texto de las relaciones de México con Guatemala y Belice, y con Guillermo de relaciones México-Centroamérica en unas décadas más recientes. Hemos de decir que justo lo que nos está pidiendo Ana ya viene, porque nosotros nos planteamos como equipo hacer estos 2 libros de divulgación con esta idea, como señalaba Eva, de hacer una especie de cronología, pero no una cronología que diga murió Pancho Villa y ya, sino una cronología donde expliques un poco más cómo murió, por qué, cuándo y a qué horas. Entonces son párrafos más largos que tratan de meter al lector más en esta dinámica. Segundo, hicimos un trabajo fuerte en cuanto a iconografía, con acervos bien importantes en que generosamente nos apoyaron, y señalo particularmente el de Pedro Valtierra y el de Rodrigo Moya, que son personas que se han dedicado a documentar lo que ha sucedido en Centroamérica, en nuestra frontera sur, y que pues le dan una riqueza al libro, a los 2 libros, que valoramos mucho. Y también bueno, buscamos desde luego esta redacción fluida, etcétera, pero mucho, como se decía, pudimos hacer un libro de divulgación. Hacer un libro de divulgación es más difícil que hacer uno de los especializados, porque se necesitan años de estar trabajando en estos temas, ¿verdad, Marisol?, para poder plasmar en palabras sencillas, de manera muy sintética, etcétera, los principales temas, problemas, actores y procesos. Entonces creo que pues el amor que le tenemos a la región nos ha permitido hacer estos trabajos, y quiero señalar también que de alguna manera con estos trabajos sí pretendemos contribuir a una visión de la historia que no sea esta historia anecdótica de hace 2 siglos, que sabemos que Matías Romero firmó el Tratado de Límite de los 2 siglos y medio, sino una historia que tiene una continuidad y que nos explica muchas situaciones del presente. Y bueno, yo doy las gracias también a mis colaboradores, porque en verdad sin ellos no hubieran salido también los libros. Pero por último, nada más quiero decirles que justo para los 2 libros especializados que tenemos, por un lado desarrollamos estos procesos de manera muy detallada. Específicamente a Marisol le tocó hacer un trabajo sobre esta presencia del ejército guatemalteco en la frontera sur, y en el libro de Relaciones México-Centroamérica lo que hicimos fue invitar a puros autores centroamericanos y un mexicano, para que desde cada país nos den su visión de las relaciones de México con Centroamérica en este periodo. Entonces, como decía Regina al principio, pues este es un esfuerzo amplio en que se complementan los textos y en que además tenemos una bonita página que pueden ver en internet, Proyecto RTMG, Región Transfronteriza México-Guatemala, donde hay no solo una serie de información, sino ¿cómo se llaman estas piezas de comunicación, estadísticas, mapas, etcétera? Yo por último solo quisiera darle la palabra a Marisol, por si quiere hacer algún comentario. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a los aquí presentes, en particular y así con todo mi corazón, a la doctora Toussaint, que me invitó a participar en este proyecto, que en efecto no fue nada fácil, ¿no? En principio lo habíamos pensado como visibilizar los momentos más importantes de la historia fronteriza, ¿no? Con México y Guatemala en principio, pero también dar cuenta de este otro país o de esta otra cara de la historia fronteriza que ha sido Belice, que también es como
esta parte de la región transfronteriza que no ha sido visibilizada. Entonces, la idea principal de este libro era visibilizar esos procesos históricos, cómo se ha configurado la región transfronteriza también, dándole un espacio a la parte de Belice, no solamente a la de Guatemala. Justo como la idea de este libro era no solamente mostrar la cara de México ante esta historia fronteriza, sino también mostrar qué papel jugaba Guatemala, qué papel jugaba Belice, también tratando de verlo desde sus propios actores, ¿no? Sí, fue un esfuerzo que hicimos por tratar de sintetizarlo. En principio lo habíamos pensado como los 100 momentos, ¿no? Clave de esta historia. Nos rebasó, ¿no? Porque son más de 100 momentos, entonces justo como que tratar de visibilizarlos cuando aparentemente no existieran, ¿no? Como se pensaría que no existen, que no pasó, pero nos damos cuenta que es una historia muy compleja que no ha sido como del todo visibilizada, ¿no? Tratamos de enfocarnos en procesos políticos, económicos, pero también sociales, ¿no? Y dar como justamente estos otros acontecimientos, como el tema de las guerrillas, ¿no? De la presencia de las guerrillas en esta región, ¿no? Cómo traspasaban también las fronteras, cómo la selva lacandona, esta situación de que la frontera, o sea, si bien son límites impuestos por los estados, pues también son fronteras porosas, ¿no? Que las atraviesan los actores y que de alguna manera también determinan esos procesos históricos. Acontecimientos como justo, o sea, como el ejército guatemalteco traspasa esas fronteras, visibilizar, por ejemplo, el tema del refugio guatemalteco en los años 80, ¿no? Del conflicto en Guatemala, pero también estas otras caras, ¿no? O sea, de ahí como que un poquito el nombre de este libro, México, Guatemala, Belice, 3 caras de una historia fronteriza. Ver también tratar de rescatar la experiencia de los propios refugiados y otros acontecimientos como las masacres que ocurrieron en territorio mexicano, ¿no? O sea, que en principio era un espacio de refugio para ellos, pero pues también se convierte en un escenario de continuidad, ¿no? De estos procesos. Entonces, ver la frontera también como este espacio poroso, ¿no? La idea también como de visibilizar estos principales acontecimientos cronológicamente, pues es justo, ¿no? Como para que sea para un público amplio, para que la lectura sea fácil, pero también fue esta investigación iconográfica para que también se pudieran incluir algunas imágenes que ilustraran, digamos, pero no solamente ilustrar, ¿no? Pero estos acontecimientos históricos, con archivos, por ejemplo, en el INA, el Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también, justo como mencionaba la doctora Toussaint, de personas que han estado ahí en esos escenarios, en esos momentos, y que han tratado de visibilizarlos a través del trabajo fotográfico, ¿no? Entonces, justo rescatar las fotografías de personas como Rodrigo Moya, como Pedro Valtierra, pero también quisiera mencionar a justo las personas que han estado en los procesos actuales, ¿no? de los migrantes centroamericanos, pero también de las madres que buscan a estos centroamericanos desaparecidos, ¿no? Y bueno, me refiero al trabajo fotográfico de Félix Meléndez. Y bueno, entonces tratar de ver esta historia de manera muy muy breve, digerible, ¿no? Para un público amplio, y tratar también como de explicar la historicidad de procesos y fenómenos que aún estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito a que hagan la lectura y nuevamente muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de despedirnos, nos quedan como 3 minutos. Sabemos que hay 7 millones viéndonos en las redes sociales, pero a los que tuvieron la oportunidad de venir, si alguien tiene alguna duda o comentario, desde luego los invitamos a comprar los libros porque son muy bonitos. Y a visitar la página del proyecto y a estar pendientes porque van a llegar 10 libros más. Entonces los estaremos presentando en su momento. Pero si alguien tiene una pregunta o algún comentario antes de salir corriendo a comprar su libro. ¿No? A ver.
Sí. Y en todo este esquema se toca de alguna forma también el interactuar cultural que hay entre estos países, dada el origen maya que se tiene. Sí, de hecho, aprovecho para hacer la publicidad. Hay otro libro que está por salir que justo se llama La dinámica cultural en la región de la fronteriza, pensando que al menos 6 lenguas que se hablan tanto en Guatemala como en México, los dos países las reconocen como lenguas nacionales, y hay, digamos, comunidades transfronterizas que no solo las hablan, sino que justo la dinámica transfronteriza es la que ha permitido algunas de ellas se mantengan vivas. Entonces, no está en este libro en particular, sino en otro, en donde se habla, por un lado, de este intercambio cultural, pero también de cómo se ha generado un mercado laboral para la mano de obra guatemalteca, casi toda indígena, del lado mexicano, y cómo pues, eso ha incrementado la asimetría en términos de una región que históricamente era un único cultural y que ahora